Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionado /diagonal de estar con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Gracias por acompañarme en esta aventura. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, la misteriosa llamada secreta que supuestamente cambió la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si hablamos de Kerem y Hande, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, o como se conoce en español, Love is in the Air. ¿Recuerdan la química, la chispa, la magia que irradiaban en la pantalla? Pues bien, dicen que esa magia no solo se quedó en la ficción, sino que también floreció en la vida real. Y en el centro de todo esto se dice que hubo una llamada muy especial. Pero antes de que nos adentremos en este misterio, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y por supuesto denle un buen me gusta al vídeo si les está gustando lo que escuchan. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos el fascinante mundo de las celebridades. Suscríbanse, compartan y comenten. Ahora sí, empecemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie, conocida por su encanto y romanticismo, nos presentó a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un apuesto y exitoso arquitecto con una fachada de hombre frío y calculador, y a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista llena de sueños, llena de vida y con una personalidad arrolladora. La historia comienza con un malentendido, un contrato roto y un beso que lo cambia todo. Y en medio de todo esto, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la tensión palpable en cada escena, todo indicaba que algo más estaba sucediendo. Y de hecho así fue. Pero, ¿qué papel jugó esa famosa llamada secreta en todo esto? Lamentablemente, como suele ocurrir en este tipo de historias, no existen detalles concretos y verificados sobre la llamada. Es más bien una leyenda urbana que se ha tejido alrededor de su relación, alimentada por la especulación de los medios y la curiosidad de los fans. Es importante recalcar que la información que tenemos se basa en rumores y especulaciones, por lo que debemos tomarla con cautela. Los medios y los fanáticos, al ver la evidente conexión entre Kerem y Hande, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad en sus miradas y sonrisas, comenzaron a especular sobre cómo y cuándo se inició este romance fuera de la pantalla. La química que se percibía en Love is in the Air era tan intensa que era difícil imaginar que no se trasladara a la vida real. Se dice que esa llamada fue el punto de inflexión, el momento en que decidieron pasar de ser compañeros de trabajo a algo más. Algunos rumores sugieren que la llamada se produjo en un momento de vulnerabilidad, tal vez después de una escena particularmente emotiva, o en un momento en que ambos sintieron la necesidad de conectar a un nivel más profundo. Se cuenta que la llamada, que pudo haber ocurrido en un momento crucial de sus vidas, marcó el inicio de una relación más allá de lo profesional. Quizá fue una conversación llena de confesiones, de risas nerviosas y promesas. O quizá fue una llamada que simplemente los hizo darse cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era algo especial, algo digno de ser explorado, algo que merecía la pena arriesgar. Se dice que en esa llamada, se atrevieron a expresar los sentimientos que hasta entonces habían mantenido ocultos, los deseos que florecían en su interior, las fantasías que compartían. Fue una especie de rito de iniciación, un momento de valentía y de entrega. Lo cierto es que poco después de comenzar a trabajar juntos en Love is in the Air, los rumores sobre su relación se hicieron cada vez más fuertes. La prensa rosa, los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo que parecía un secreto a voces. Las fotos de ambos juntos comenzaron a inundar las revistas y las páginas web de noticias de celebridades. Los paparazzi, siempre al acecho, los fotografiaban juntos, paseando por las calles, compartiendo cenas románticas, abrazándose, dándose la mano, besándose, lo que generaba aún más especulaciones y entusiasmo entre sus fans. Y claro, sus redes sociales se inundaban de mensajes y comentarios de fans emocionados, que celebraban cada interacción, cada like, cada comentario. Los fanáticos de la serie soñaban con que su amor traspasara la pantalla, con que la magia de Love is in the Air se extendiera a la vida real,
y sus sueños se hicieron realidad. Cada publicación, cada historia, cada foto juntos se convertía en una noticia, en un motivo de celebración. Durante su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables. Se les veía felices, cómplices, radiantes. No dudaban en compartir su amor con el mundo, aunque siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, demostrando su afecto y cariño de maneras muy especiales, como en citas románticas y escapadas. Era evidente que estaban enamorados. La forma en que se miraban, la manera en que se sonreían, la ternura con la que se trataban, todo evidenciaba la autenticidad de sus sentimientos. Compartieron momentos de felicidad, viajes románticos, celebraciones especiales y sobre todo, el apoyo mutuo que se profesaban. El mundo entero era testigo de su amor y admiración mutua. Cada evento al que asistían juntos era un despliegue de elegancia y complicidad. Cada entrevista era una oportunidad para expresar su cariño y respeto. Cada aparición pública era una muestra de su amor, que parecía desafiar todas las expectativas. Sin embargo, la vida, como suele ocurrir, tiene sus propios planes, y a pesar de la aparente solidez de su relación, el amor de Kerem y Hande llegó a su fin. Las razones de su separación no fueron completamente claras, y las especulaciones no tardaron en surgir. Aunque no se filtraron detalles precisos, los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a una supuesta incompatibilidad en sus estilos de vida. La noticia de su ruptura conmocionó a sus seguidores, quienes lamentaron el final de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Muchos sintieron una profunda tristeza al ver que el amor que tanto admiraban llegaba a su fin. La decepción se hizo sentir, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores. Y aunque la leyenda de la llamada secreta no está confirmada, y tal vez nunca lo esté, lo que sí podemos asegurar es que Kerem y Hande construyeron una relación sólida y genuina. Su amor fue una de las historias más bonitas del mundo del espectáculo. A pesar de la incertidumbre sobre el origen de su romance, lo que es innegable es la conexión que existía entre ellos, el amor y la felicidad que irradiaban juntos. Si bien su relación llegó a su fin, esto no disminuye la magia que compartieron. Cada uno siguió adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y talento. Ambos siguen cosechando éxitos y demuestran que la vida continúa, incluso después de una separación. Kerem se ha consolidado como uno de los actores más reconocidos en Turquía y Hande ha seguido cautivando a audiencias de todo el mundo con su belleza, talento y carisma. Ambos han demostrado su valía en sus respectivos campos, y su futuro promete seguir lleno de éxitos. Pero es innegable que el recuerdo de su historia de amor sigue presente en la memoria de sus fans. Love is in the air seguirá siendo recordada como la serie que nos presentó a esta increíble pareja y que nos hizo creer en los finales felices, aunque a veces, la realidad supere la ficción. La serie sigue siendo un referente del género romántico, y la química entre Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la magia puede traspasar la pantalla. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, una simple llamada puede cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Aunque no podamos confirmar los detalles de la famosa llamada, sí podemos afirmar que ambos protagonizaron una historia de amor digna de una película. Una historia que nos hizo soñar, reír y creer en el poder del amor, independientemente de cómo surgió. Es importante recordar que independientemente de la especulación sobre la llamada, el éxito de Love is in the air y la posterior relación de Kerem y Hande se basan en su talento, profesionalismo y carisma. Ambos artistas lograron crear personajes entrañables y emocionantes que conectaron con el público. Ahora bien, volviendo al tema, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre la supuesta llamada secreta. ¿Creen que realmente existió? ¿Cómo creen que se desarrolló? ¿Imaginan el contenido de esa conversación? ¿Creen que fue un momento clave en su relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué creen que se dijeron? ¿Creen que fue una conversación llena de confesiones y risas nerviosas? ¿O simplemente un momento de conexión en el que se dieron cuenta de lo que sentían? Compartan sus teorías. Estoy ansioso por leerlas. Llegamos al final de este vídeo y quiero agradecerles muchísimo por acompañarme. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la misteriosa llamada secreta.
Hemos explorado los rumores, especulaciones y la magia que rodea a esta icónica pareja. Recuerden que aunque no podamos confirmar todos los detalles, lo importante es que su historia nos dejó grandes momentos y nos hizo creer en el amor. Nos demostraron que a veces la magia ocurre en la vida real, y que los sueños pueden hacerse realidad, incluso en el mundo del espectáculo. No se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque vienen muchas más historias fascinantes del mundo de las celebridades. Pronto más secretos, curiosidades y chismes. Los espero en el próximo episodio, donde exploraremos más secretos, historias y curiosidades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su tiempo, su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos.